Hermanos, seguimos con la serie de los milagros de Jesús. Es un privilegio para mí estar delante de ustedes trayéndole uno de los milagros que hizo nuestro Señor Jesús en su ministerio. Y es mi oración, o ha sido mi oración durante toda la semana, que este mensaje sea de gran edificación para la iglesia, que sea de gran amonestación, exhortación, pero también que sea de gran consuelo para nuestras vidas. Que veamos a Él que tenemos un Dios todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas. Amén. En el día de hoy, hermanos, este mensaje tiene como título El poder salvador de la fe en Jesucristo. El poder salvador de la fe en Jesucristo. Y este mensaje se basa en los capítulos, o en el capítulo de Marcos, capítulo 5, versículos 21 al 23. 21 al 43. Vamos a leer el pasaje, hermanos. Si trajo su Biblia, por favor, abra su Biblia en Marcos 5, versículos 21 al 43. Vamos a leer la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Versículo 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Hermanos, el hombre por su caída necesita un Salvador. Un Salvador que solo podía venir de lo alto.
Un Salvador, hermanos, que vino a mostrar que el hecho más significativo era declarar que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, que vino a vencer el pecado y a deshacer las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Un Salvador que vino, hermanos, a eliminar toda enfermedad, todo sufrimiento, que vino a destruir la muerte con su propia muerte. Su propósito era demostrar, hermanos, que era el Hijo de Dios. Y lo hizo, hermanos, haciendo señales extraordinarias, señales maravillosas, hasta el punto que todos se preguntaban, ¿quién es este que hace todas estas cosas? Por eso, hermanos, en respuesta Jesús a los judíos que se oponían a Él, les dice en Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aunque Jesús, hermanos, no vino principalmente como un sanador, debido a su constante compasión, a su constante amor por los necesitados, Él curó a cada uno de los que se cruzaron en su camino y atendió a cada uno de sus necesidades. Y en esta mañana, hermanos, en estos pasajes que acabamos de leer, veremos esa compasión de Jesús. Veremos un milagro dentro de otro milagro, y realizados por el poder de Jesús. Veremos que el dolor, la desesperanza, el sufrimiento de la muerte son superados por su poder de sanar, para dar vida, hermanos, y para revelar que la fe de la persona debe ser puesta en Él. Tendría que ser puesta en Él, ser probada y ser manifestada para darle la gloria a Dios. Con esto en nuestras mentes, hermanos, vayamos a los pasajes y analicemos estos hermosos milagros que hizo Jesús. Leemos el versículo 21. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Hermanos, Jesús venía de una agenda muy apretada. Pasó de un lugar a otro. Él venía, hermanos, de ser rechazado por los gadarenos, ¿se acuerdan? Que según los textos anteriores de Marcos 5, le pidieron a Jesús, le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Y llegó al otro lado del mar de Galilea, a Capernaum. Y cuando llegó allí, hermanos, había una gran multitud esperándolo. Lucas dice que lo esperaban con gozo a Jesús. Y vemos ese contraste, ¿cierto? Aquí. Vemos que del otro lado lo habían expulsado, lo echaron, le dijeron, vete de aquí, Jesús. Pero del otro lado lo esperaban con gozo. Y dentro de esa multitud, hermanos, había un hombre que lo estaba esperando con desesperación. Y en el momento que Jesús llega, vino a Jesús un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga, y se postró ante él. Se postró ante él como señal de adoración, pidiéndole, hermanos, rogándole mucho que fuera a su casa porque su hija agonizaba. Su hija estaba por morir. Hermanos, imaginemos esto. No era cualquier persona para Jairo. No era un amigo, hermanos. No era un compañero. Era su hija quien estaba por morir. Imaginemos la desesperación de este hombre. Incluso Mateo dice que esta hija ya estaba muerta. Mateo es así. Mateo no da tantos detalles. Es más directo. Pero estamos en Marcos. Y este hombre, en medio de su angustia, se acerca a Jesús con una fe verdadera. Porque le dice, como dice el texto, ven, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vemos el tipo de fe de este hombre, ¿cierto?
Él dice, pon tus manos sobre ella, será salva y vivirá. Él tenía la plena convicción, hermanos, de que si Jesús ponía las manos sobre ella, si tocaba a su hija, sería salva. Sería salva. Y Jesús, viendo esto, la necesidad de este hombre, la desesperación de este hombre, se dispuso a ir con él. Y la gran multitud, dice el texto, que ahora que lo estaba esperando, lo seguía muy de cerca, porque dice que lo apretaban. Me imagino a Jesús en medio de la multitud, hermanos, siendo llevado de un lugar a otro, sin poderse mover mucho. Allí estaba Jesús, en medio de esa multitud. Seguimos en el texto, hermanos. Versículos 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermanos, mientras Jesús se dirigía a casa de Jairo, pasó algo extraordinario. Hay un pero en la Biblia, hermanos. Esto nos dice, hermanos, que sucedió algo en ese momento. Cambia los planes de Jesús en ir a la casa de Jairo. Jesús se detiene. Me imagino la desesperación de Jairo aumentando mayormente. Grandemente aumentó la desesperación de este hombre. El dolor, hermanos, de este hombre por la salud agonizante de su hija era tremendo. Y ahora Jesús se detiene. Él lo había buscado para ir a sanar a su hija y Jesús se detiene, hermanos. Este hombre estaba totalmente desesperado, hermanos. Y nosotros, los que somos padres, hermanos, nos identificamos con él. Son momentos difíciles ver un padre, ver a su hija sufriendo, agonizando. Y Dios, hermano, en su sabiduría, me estaba probando esta semana. Como muchos saben, esta semana viví algo muy parecido con mi hija. Mi hija Alanis estaba enferma, con fiebre, varios días de fiebre. Y aunque nosotros, mi esposa y yo, sabíamos en algún momento qué hacer y orando en el Señor, hubo un momento, hermanos, de desesperación, de angustia, porque la fiebre no se le bajaba. Y tuvimos que actuar, hermanos. Tuve que bañarme con ella varias veces de madrugada con agua fría, hermanos, para poder bajarle la fiebre. Imaginémonos entonces la desesperación de este hombre, hermanos. Este hombre estaba desesperado, hermanos. Nadie, hermanos, ningún padre aquí presente quiere ver a su hija de esta manera, sufriendo, padeciendo. Nadie quiere ver eso. Podemos identificarnos con este hombre, hermanos. Hermanos, su hija no simplemente estaba enferma, iba a morir, hermanos. Iba a morir. ¿Podemos entender esto, hermanos? Seguro este hombre había hecho todo lo posible a su alcance, todo lo posible. Pero llegó un punto en su vida que estaba desesperado por la salud de su hija. No encontraba solución. Y cuando vio a Jesús que se acercaba, hermanos, vio una esperanza. Y por eso lo esperó de esa manera, con desesperación. Y lo abordó de esa manera. Y se postró ante él de esa manera. Pero lo interesante de esta historia, hermanos, ese pero que está allí en medio de la Biblia,
es que Jesús aprovecha esta introducción para hacer saber a Jairo que a pesar del dolor, hermanos, que pudiera causar que su hija estuviera enferma, Él estaba allí con él. Jesús le estaba indicando a Jairo, Jairo, no te desesperes, yo voy contigo, yo voy a atender tu necesidad, Jairo, pero déjame atender otra necesidad que tenemos aquí. Déjame atender a esta mujer que vino también a mí. Vemos la gran compasión de nuestro Señor Jesús para con los que nos necesitan. En medio de la desesperación, de la angustia de este hombre, había otra desesperación. Dentro de la multitud se encontraba una mujer que desde hacía 12 años, hermanos, y tengamos esto presente en nuestras mentes, 12 años padeciendo de flujo de sangre. Imaginemos también la situación de esta mujer, el dolor que le causaba esto. Hermanos, esta mujer se encontraba desamparada, hermanos. Había gastado todo lo que tenía, dice el texto. Estaba sin fuerzas, totalmente débil. Hermanos, las mujeres en ese momento se encuentran así, débiles, sin fuerzas. Y esta mujer tenía 12 años padeciendo esa enfermedad, hermanos. ¿Se pueden identificar con esta mujer? Esta mujer, hermanos, había perdido toda la esperanza. Esta mujer nadie la podía tocar, hermanos. Alejada de la sociedad. No había esperanza para ella. Porque ella era impura, era inmunda, según la ley judía, era inmunda. Y estaba completamente sola, hermanos. Era un verdadero problema para ella acercarse a las personas. Era un verdadero dolor, hermanos. Pero a pesar de eso, hermanos, esta mujer sabía de esa ley. Pero esta mujer, hermanos, escucha a Jesús que está cerca y vio también una esperanza en Él. Y decide valientemente ir a su encuentro. Tenía la convicción también de que si solamente tocaba a Jesús por su manto, sería sanada. Esta mujer sin temor, hermanos, sin temor a ser descubierta. Hermanos, y debemos entender el significado de lo que esta mujer padecía. Porque si alguien tocaba a esta mujer, se volvía inmundo también, se volvía impuro. Pero esta mujer se escabulle dentro de la multitud para no ser vista y vino por detrás y tocó el manto de Jesús. Vemos lo desesperada también de esta mujer, hermano. Y pensaba dentro de sí, dice el texto, si tocare solamente su manto, seré salva. Si tocare solamente su manto, seré salva. Eso es lo que da la idea de esta expresión, hermano. Lo repetía constantemente en su mente, que si tocaba solamente el manto de Jesús, sería salva. Y demuestra, hermanos, que esta mujer tenía una fe verdadera puesta en Jesús, sabiendo que el único, hermanos, que podía sanarla de ese azote era Él. Solamente confiaba en el poder de Jesús, en su sanación. Y en efecto, hermanos, el encuentro de la mujer con Jesús da como resultado que inmediatamente, hermanos, su cuerpo queda sano de ese azote. Completamente, dice la Biblia. Hermanos, qué alivio, hermanos, encontró esta mujer. Debió haber sido algo maravilloso, algo extraordinario lo que sucedió en su cuerpo en ese momento, hermanos. 12 años con esta enfermedad. 12 años, hermanos. 12 años. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿te imaginas 12 años con esta enfermedad, padeciendo esto? Y ella me decía, sería algo insoportable, no me lo quiero ni imaginar. Uno pasa pocos días, en esos días de las mujeres, imagínense 12 años, hermanos. Algo inexplicable, hermanos. Y solo con un pequeño toque del manto de Jesús,
quedó enseguida completamente sano, sin ninguna dolencia, sin ningún efecto secundario. Esta mujer quedó completamente sana de ese azote, hermanos. Qué alivio para esta mujer. Imaginemos la experiencia de esta mujer en ese momento. Quiero que se identifiquen con eso. Y en ese momento, hermanos, Jesús, conociendo en sí mismo, porque Dios todo lo sabe, Él es omnisciente, que un poder había salido de Él, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Hermanos, Jesús estaba en medio de una gran multitud, como dijimos al principio, y de seguro lo apretaban, lo empujaban, lo golpeaban, pero el toque que sintió Jesús fue diferente, fue algo diferente. Un toque, hermanos, de verdadera fe. En medio de ese alboroto, nuestro amado Señor Jesús se da cuenta de eso y pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me tocó? Pero los discípulos dicen: Señor, la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién te ha tocado? Pero Jesús sabía, hermanos, que lo habían tocado. Y miraba buscando a la mujer. Él sabía quién era, por supuesto. Él sabía quién era, pero quería que la mujer se mostrara delante de él. Y dice el texto que la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había sido hecho en ella, sabiendo el milagro, hermanos, que había sucedido en ella, no le quedó otro, hermanos, que postrarse delante de su gran Salvador. Y le dijo toda la verdad. Fue un momento de gran adoración, hermanos, en ese momento. Es decir, esta mujer se postró en señal de adoración al único que merece toda adoración. Adoró a su gran Salvador, hermanos. Esta mujer, hermanos, no demostró una fe, pero no una fe puesta en el manto como un símbolo místico, no, sino una fe puesta en el portador de toda esperanza. Como dije, esta mujer, hermanos, se habría postrado ante Jesús en señal de adoración por la gracia que había recibido en ese momento. Ella sabía que el único que podía salvarla en ese momento era Jesús. Y por lo tanto, hermanos, Jesús merece toda la adoración. Y Jesús ve la fe de esta mujer. Una mujer que era inmunda, una mujer que era rechazada por la sociedad, pero por Jesús no. Jesús confirma el milagro. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz, hija mía. Ya no tienes por qué esconderte. Ya no tienes por qué sufrir. Ve en paz. Vemos a Jesús, hermanos, teniendo dominio sobre las enfermedades. Y dice el versículo 35, vayamos allá. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. La hija de Jairo. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Hermanos, mientras tanto, Jairo aún esperando.
Al parecer Jesús había perdido un tiempo valioso, ¿cierto? Humanamente hablando, había perdido un tiempo valioso en sanar a la única hija de Jairo, según el Evangelio de Lucas. Imagínense, hermanos, enseguida de que Jesús está allí curando a esta mujer, le avisaron que la hija de Jairo estaba muerta y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Hermanos, si la enfermedad de esta hija le había causado un dolor grande a Jairo, no me quiero imaginar, hermanos, en ese momento el dolor de Jairo había aumentado grandemente. Muy doloroso sería, hermanos, demasiado diría. Hermanos, la muerte siempre es dolorosa, siempre. Pero si se trata de un niño, más. Y si es nuestro propio hijo, hermanos, esa experiencia se convierte en una experiencia desgarradora para nuestras vidas. Dios guarda a nuestros niños, hermanos. No hay consuelo para una noticia así, no la hay. Sería devastador, hermanos. Tu hija ha muerto, no hay caso, no puedes hacer nada. Qué dolor, hermanos, debió haber sentido Jairo en ese momento. Qué dolor sienten los padres, hermanos, al perder a uno de sus hijos. Qué dolor. Pero si alguien, hermanos, podía transmitir algún tipo de esperanza en ese momento, ese solamente era Cristo. Era nuestro Salvador. Vemos aquí, hermanos, la calma de nuestro Señor Jesús. Hermanos, Jesús no estaba jugando con las emociones de Jairo, no, para nada. Él era Dios, hermanos, Él es Dios. Él sabía lo que iba a hacer. Él tenía el control de todas las cosas. Dios no sufre de impaciencia o de ansiedad como nosotros, no. Y Jairo, hermanos, debía entender eso. Él debía entender que estaba delante del Salvador del mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué Jairo permitió? ¿Por qué Jesús permitió, hermanos, que la hija de Jairo muriera? ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué Jesús no solamente actuó, hermanos, como lo hizo con el siervo del centurión, que sin ir allá donde estaba el siervo lo sanó a distancia? Ese es el gran poder de Jesús. Él no tenía que estar en presencia para sanar a la gente, Él lo podía hacer a distancia. ¿Pero por qué lo permitió, hermanos? Él le dice en el versículo 36 a Jairo: no temas, cree solamente, Jairo. ¿No te dije que iría contigo? Tú viniste a mí, Jairo, en fe. Solo ten fe, no temas. Hermanos, el temor es lo opuesto a la fe. Así que no temas, ten paciencia, ten calma, confía en mí. ¿No ves lo que acabo de hacer, Jairo? Y Jesús actúa, hermanos. Y dice el texto que no quería que nadie lo siguiera. Toma a los discípulos de mayor confianza, los mismos discípulos que más adelante presenciarían la transfiguración de Jesús. Y llega a casa de Jairo y ve el alboroto, muchos llorando, muchos lamentándose. Y Jesús entra y dice: ¿por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Es decir, Jesús decía: todo esto no es necesario. ¿Por qué lloran? La niña solo duerme. Y eso es lo que significa la muerte para Jesús, que está dormida. Es un eufemismo de la muerte, hermanos. Para Jesús es eso, es temporal, es algo pasajero la muerte. Hermanos, vemos lo esperanzador de esto para nosotros. El saber que donde está Jesús, su presencia, hermanos, la muerte no tiene dominio. No tiene dominio, hermanos, porque Él es la vida. Él es la vida, hermanos. Y los que estaban allí, después de estar llorando, empezaron a burlarse de Él.
Esta burla era tratando de humillar a Jesús, mofándose de Él. Eso lo vemos en el día de hoy. Como muchos hacen eso, se burlan de Jesús, se mofan de Jesús, se burlan del poder de Jesús, se burlan de su obra, se burlan de la cruz, se burlan de Dios. Pero Jesús no se inquieta con nada de eso, hermanos. Jesús no se intimida con nada de eso. Él es el Señor, hermanos. Nadie puede intimidar el gran poder de Jesús, nadie. Y actúa, hermanos, y echa a todos fuera. Y tomó al padre de la niña y a la madre y a los que con él venían, y va a donde la niña. Hermanos, Jesús no quería ningún tipo de promoción, no quería publicidad, hermanos. Cosa contraria a lo que hacen hoy muchos falsos hacedores de milagros, que buscan es eso, hermanos, publicidad, enaltecer su ego, su orgullo, su vanidad. Pero Jesús no, hermanos. Jesús quería el anonimato. Y el hermoso final de esta historia, hermanos, es Jesús demostrando su compasión con la niña. Tomando a la niña con dulzura, hermano, con dulzura, le dice Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Esto es hermoso, hermanos. Es una expresión que denota eso, denota dulzura, denota ternura, delicadeza. Un siervo de Dios describe esta expresión diciendo que Talita quiere decir niña o cordera. Es como que si dijera pequeña corderita. Es una palabra de cariño. Corderita, levántate. Es hora de despertarse. Me imagino a Jesús, hermanos, tomando a la niña con esa ternura que lo caracterizaba. Qué compasión vemos de parte de nuestro Señor Jesús, hermanos. Y lo interesante de esto es que ¿por qué Marcos pone esta expresión en el idioma original que era el arameo? Marcos quería demostrar eso, hermanos. Recordemos que Marcos no estaba allí presente. Marcos es el intérprete de Pedro y seguramente Pedro le dijo estas palabras a él y él, inspirado por el Espíritu Santo, se acordó de esas palabras y las puso en su evangelio para transmitir eso, hermanos, para mostrarnos esa compasión, esa ternura de Jesús con los necesitados, con los que lo buscan. Y finalmente, hermanos, el milagro sucede. La niña se levanta como que si nada hubiera pasado. Recuerdan que para Jesús solamente dormía, no estaba muerta. Y se para con energía. Y anda sin ningún tipo de problemas. Al igual como fue con la mujer, sin dolencia, sin secuelas. Y la gente al ver esto, lo sucedido, se espanta grandemente. Porque no había ninguna explicación para lo que había pasado. No la había. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. El texto no nos dice el por qué Jesús manda esto. Pero ¿cómo no divulgar este milagro, hermanos? ¿Cómo no divulgar que solamente Dios pudo haber hecho esto? ¿Cómo no divulgar, hermanos, que estaban delante del Salvador del mundo? ¿Por qué siempre Jesús decía esto? No le digan a nadie lo sucedido. ¿Por qué? Un siervo de Dios argumenta, hermanos, dos posibles causas de esto. Que esto hubiese sido un obstáculo para el ministerio de Jesús y se hubiese adelantado el encarcelamiento y no era tiempo para eso. Y lo otro era, hermanos, que no era el tiempo de esparcir el evangelio todavía. Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, hermanos. Faltaban algunos meses para la cruz. Y aunque las personas podían ser salvas en creer en Él como el Hijo de Dios, como esta mujer y Jairo, porque era lo que estaba revelado hasta ese momento. Pero después de la cruz y después de la resurrección de Jesús, el evangelio se completaría, hermanos,
Y ahora sí se podía proclamar a todas partes. Esa fue la gran comisión de Jesús. Se podría ahora anunciar la obra de Jesús completa, su evangelio. Hermanos, como vemos aquí, hermanos, dos milagros extraordinarios que tienen algo en común. No se trata solo de la fe, hermanos, sino en el objeto de la fe. La fe puesta en nuestro Salvador. Los dos personajes vieron a Jesús la única esperanza. Jairo estaba convencido, hermanos, seguro de que si Jesús tocaba a su hija, sería sana, sería salva. Y esta mujer estaba segura que si tan solo tocaba el manto de Jesús, también sería sana. Y aunque pasó un tiempo en sus vidas para que Jesús llegara, hermanos, ellos confiaron en Él, confiaron en el poder de Jesús, confiaron como el único que podía hacer lo que ellos tanto necesitaban. Ellos, al ver esa demostración de poder, hermanos, solamente tuvieron que postrarse ante Él y adorarlo a Él, adorarlo como el Salvador de sus vidas. La pregunta es, hermanos, ¿nosotros tenemos ese tipo de fe? ¿Nos acercamos a Jesús con ese tipo de fe? Una fe manifestada sin temor alguno. Hermanos, esto nos dice que no podemos ser cristianos a escondidas, ni temerosos, que nadie sepa que seguimos a Jesús. No, eso no es fe, hermanos. La fe verdadera es la que se acerca a Jesús, lo hace su Señor, lo sigue y confía en Él y manifiesta esa fe al mundo, hermanos. Esa es la verdadera fe del cristiano. Una fe que no tiene prejuicios. Jairo era un líder, hermanos, un líder religioso. Tenía muchas influencias. Y la mujer era una mujer totalmente rechazada, ajena a la sociedad. Y Jesús no tiene discriminación con nadie, hermanos. Cualquiera puede venir a Él para salvación. Cualquiera. Y para perdón de sus pecados, hermanos. Esta historia nos dice que la fe verdadera es puesta en Jesús. Cuando te encuentras en las mayores tribulaciones, en las mayores pruebas, en los momentos más difíciles de desesperanza, tu fe, hermanos, tu fe debe ser puesta en Él, en Jesús solamente, en la cruz de Cristo, hermanos. Como le dijo a Jairo, no temas, no temas. Así nos dice Jesús a nosotros, no temas, hijos míos. Confíen en mí, confíen. ¿Por qué, hermanos? Porque la fe del cristiano debe tener una visión completamente distinta. Debe tener la fe completamente nueva de lo que significa la enfermedad y la muerte. Una visión, hermanos queridos, que el mundo no comparte nunca. Jamás compartirá esa misma fe que tenemos nosotros. Debemos saber, hermanos, que ni la enfermedad ni la muerte tienen poder permanente sobre los que en Él confían. Sobre los que creen en Cristo, hermanos. Ambos han sido vencidos por Él. Ambos. Y en su gloria, hermanos, en su gloria y en su reino eterno, nada de esto existirá, hermanos. Nada de esto existirá. Todo será perfecto en nuestras vidas, hermanos, cuando estemos allá con Él en el cielo. Como dice un comentarista, Jesús es quien ha cruzado el lago de un lado a otro para detener el poder de la muerte con una sola palabra de su boca. Ese es nuestro Señor Jesús. Ese es el gran poder de nuestro Salvador Jesús. Amén, hermanos. Finalmente, hermanos, nosotros debemos, en modo de aplicación a nuestras vidas, ver estas historias muy de cerca, porque nos muestran dos hechos innegables en nuestras vidas. Los que ponen su fe en Jesús debemos ver esto muy de cerca. Y el primer hecho es, hermanos, que Jesús nos purifica de nuestros pecados. Así como limpió a esta mujer que era considerada inmunda, nosotros éramos inmundos para con Dios. Estamos ajenos a Dios.
sin posibilidad de participar de las bendiciones de su pueblo, sin posibilidad de limpiarnos a nosotros mismos o de encontrar alguna solución en el mundo. No podíamos hacerlo. Es como dice Pablo en 1 Corintios 6, que antes éramos inmundos y por lo tanto no heredaríamos el reino de Dios. Pero hemos sido lavados, hermanos, lavados, santificados y justificados en el nombre de ¿quién? En el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo hermoso, que solo la fe puesta en Jesús y el poder de Él nos puede limpiar de nuestros pecados. Nos purifica, nos limpia de nuestras inmundicias. Por eso podemos decir, hermanos, que la enfermedad de esta mujer simboliza eso, el pecado. Y solo cuando acudimos con fe verdadera a Él, a Jesús, Él nos limpia y nos salva, hermanos. Nos salva, nos libra del pecado. Podemos entender eso, hermanos. El segundo hecho es que Jesús permitió que la hija de Jairo muriera para ser glorificado. Él debía llevarse toda la gloria de los que estaban allí presentes, así como Lázaro. ¿Por qué permitió que Lázaro muriera? Para que todo el mundo viera el poder de Dios en él. Y demostrar, hermanos, que Él es el autor de la vida. Para eso lo hizo. ¿Se acuerdan del papel de Jesús en la obra santificadora? La identificación, hermanos. Bueno, Él se identificó con nosotros. Y así como resucitó a la niña, así también algún día, hermanos, vendrá por su iglesia y quedaremos totalmente limpios de nuestros pecados. Y finalmente nos despertaremos en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros, hermanos. Debemos creer eso, hermanos, con fe verdadera. Con fe verdadera, hermanos. Dice un siervo de Dios que Dios nos toma de la mano para llevarnos de las tinieblas a la luz. No hay nada que cause más miedo a un niño que soltar la mano de su padre en la oscuridad. Pero Jesús soltó la mano de su Padre para tomar la tuya y la mía, hermano. Para que tú y yo fuéramos limpios de la inmundicia del pecado, hermanos. Y Jesús clama en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Él soltó la mano de su Padre, hermanos, para sujetar la tuya y la mía. Pero Cristo resucitó, hermanos, en gloria. Y eso es lo que garantiza, hermanos, que Cristo nunca nos soltará ahora en adelante. Nunca, hermanos. Nunca. Si estuviste mirando en la dirección equivocada, hoy tienes la oportunidad de poner tu mirada en lo verdadero. Poner tu mirada en la cruz de Cristo. Dios quiere que a partir de este momento, hermanos, cambies tu manera de ver dónde está puesta tu fe. Él quiere ser el centro de tu vida, el centro de toda tu vida, y que tu confianza solo esté en Jesús, hermanos. En Jesús, por favor, entendamos esto. En los momentos de angustia, en los momentos de dolor, en los momentos de desesperación, nos podemos olvidar fácilmente de Dios. Fácilmente. Pero Cristo nos dice: aquí estoy yo, hijos míos. Aquí estoy yo, vengan a mí. Vengan a mí, al Consolador, al Salvador. Solamente en mí hay esperanza, dice Jesús. Y nosotros siempre, hermanos, siempre en oración debemos pedir eso, hermanos. Que Dios nos dé la fuerza, la valentía, hermanos, en esos momentos de temor y de dolor, en venir a Cristo en oración siempre. No dependamos de nuestras fuerzas, hermanos. Tenemos a un Salvador del mundo que intercede por nosotros delante de Dios, hermanos. Creamos esto. Y esa paz, hermanos, que debemos tener aquí en este mundo, no se nos irá nunca, hermanos. Alabado sea nuestro gran Salvador Jesús. Alabado sea su nombre. Amén. Oremos, hermanos.